Yo sé, y ustedes también lo saben, que para la literatura no existe una receta que pueda darnos, digamos, una obra ideal. Sin embargo, las técnicas pueden servir para iniciar o para mejorar el proceso de la escritura. Eso es lo importante. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que ustedes vayan a mirar este programa. A pedido de algunos amigos y amigas que participan en mis talleres de literatura y de escritura creativa, así como también de mi hijo Luis Antonio, he decidido iniciar una serie de charlas a través de mi canal con el apoyo de algunos amigos. Creo que debemos partir de la palabra. La palabra, como todos ustedes lo saben, es el núcleo de una lengua. De la palabra parte absolutamente todo. La Biblia lo dice. Al principio fue el verbo. Y del verbo nace la creación. De la unión de dos palabras nace un universo, Big Bang. Ahí se forma todo. Lo mismo sucede con la literatura. En la literatura se trata de juntar, de asociar palabras, y de acuerdo a cómo vayamos asociando esas palabras, si las asociamos de manera rítmica, musical, podemos tener un poema. Si las asociamos de manera prosaica, con una prosa estética, podemos tener un cuento o una novela, y así sucesivamente. Pero bien, las palabras que nosotros usamos cotidianamente, las palabras con las que hablamos cotidianamente, ¿de dónde vienen? ¿De qué idioma vienen? Del idioma español, sin duda alguna. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo presente. El idioma español que hablamos llega, obviamente, con los conquistadores españoles del año 1492. Y ya en el 1500 el idioma español era una lengua madura, es decir, capaz de expresar sentimientos, de nombrar el cielo, las estrellas, de nombrar el universo, de hacer filosofía, teatro, novela, cuento, etc. Ya era una lengua madura. Y ya habían grandes escritores en España, de la talla de Miguel de Cervantes y Saavedra, de Lope de Vega, de Góngora, de Francisco de Quevedo, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa lengua madura, cuando llega al continente americano, queda muda. Y se queda muda porque no tenían palabras para expresar lo que estaban viendo, sencillamente porque lo que veían nunca lo habían visto, ni en España ni en Europa. Lo que veían en América era un mundo totalmente diferente, un mundo maravilloso, un mundo mágico. De pronto, una tormenta que arrasa con todo, una tormenta de viento y agua que arrasa con animales, con casas, con seres humanos. Y esa tormenta ellos no sabían cómo nombrarla. Entonces los nativos de América la nombran y le dicen huracán. Ven una nube de luces en el atardecer y no sabían cómo nombrar esa nube de luces. Y los nuestros les dicen curucucís. O de pronto ven un ave que es capaz de pararse en el aire, ¿no? de quedar suspendida en el aire para chupar el néctar de las flores. Y un poeta español nombra a esa pequeña ave como ave instante. Y los nuestros les dicen, no se llama ave instante, se llama colibrí, el colibrí. Fíjense qué hermosas las palabras que usan nuestros pueblos para definir a cada una de las cosas que se veían en este continente. Además, en este continente, en 1 kilómetro cuadrado de selva, había más variedad de árboles que en toda Europa. Más variedad de aves, más variedad de animales, más variedad de peces, más variedades de insectos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los españoles al no poder nombrar? Se van apropiando de nuestras palabras, se van apropiando de cada una de las palabras de los pueblos indígenas de esta América morena, que ya algunos pueblos la denominaban a este continente como Aviala, ¿no es cierto? Y todavía lo siguen denominando hasta hoy en día, pero bueno, somos el continente americano, ¿no es cierto? Desde Tierra del Fuego hasta el Canadá. En la parte
de América Latina, desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande en los estados de México, ¿no es cierto? Y al apropiarse de nuestras palabras, lo hacen con cada uno de los pueblos de cada región. En México serán con las palabras propias de los aztecas, de los toltecas, de los mayas, en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, de los diferentes pueblos. En lo que nos toca a lo que es Bolivia ahora, pues fíjense que nuestra Constitución dice que tenemos 35 lenguas originarias, ¿no es cierto? Entre ellas podemos nombrar algunas, las de los pueblos más grandes, por ejemplo, como la aymara, la quechua, la guaraní, y luego más pequeños como la movima, la lengua chiquitana, que su lengua se llama Béciro, la lengua, qué sé yo, hay una infinidad de lenguas, ¿no es cierto? Los pueblos cabineños, los esejas, tenemos 35 en total, y cada una de esas lenguas ha enriquecido el idioma español. Pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Lo que vamos a hacer en estos programas, que van a tener una duración máxima de unos 10 minutos, es de hablar de la literatura universal, literatura nacional. Vamos a hablar también de los distintos géneros, vamos a hablar del cuento, de la poesía, de la novela, pero también vamos a hablar de la manera como se debe encarar una obra. Y voy a tratar a lo largo de estos programas de darles algunas técnicas, de enseñarles cómo enfrentar un cuento, cómo otros autores lograron resolver la estructura de sus novelas, o cómo debemos escribir un poema. Ahora quedémonos con eso, que las lenguas de nuestros pueblos indígenas han enriquecido el idioma español que hablamos hoy en día. Y esas lenguas y ese idioma que hablamos es el que ha creado la literatura de lo que se denominó el boom latinoamericano. Pero de eso hablamos después. Gracias.